Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Estamos viendo este tema, queridos hermanos, que tiene por título cómo conducirnos en la casa de Dios. Es decir, no, yo cómo me conduzco en la casa de Dios no depende simplemente de mis opiniones o qué es lo que me produce más comodidad. A Dios gracias que la Biblia así lo menciona. Y cuando el apóstol Pablo aquí escribe estas dos epístolas muy particulares, él enfatiza justamente cuatro asuntos que son muy particulares y muy profundos y especiales y me ayudan, son de mucha ayuda para mí a cómo yo debo conducirme en la casa de Dios. Bueno, ya cubrimos la primera de ellas que tiene que ver con la economía de Dios. El apóstol Pablo enfatiza que hay algo a lo cual debo prestar atención en mi vida como creyente y eso es la economía de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene una economía y esa economía tiene que ver justamente con que Dios quiere suministrarse, quiere Amén. impartirse dentro de nosotros a fin de producir una casa, producir la novia, el cuerpo de Cristo. Aleluya, gracias al Señor. ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios, el Dios viviente que es la iglesia? Aleluya. Así es, hermano. La segunda expresión aquí muy dulce con respecto a cómo conducirnos en la casa de Dios tiene que ver con la verdad. La verdad con mayúscula aquí, la verdad. Hermanos, esto es demasiado importante. Aquí en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, la Biblia dice así: pero si tardo, Pablo escribe a su colaborador Timoteo, pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y Amén. fundamento de la verdad. Gran cosa, es algo muy vital, muy necesario en la iglesia, es indispensable la verdad aquí, columna y fundamento de la verdad. Aleluya, glorioso Señor. Notas explicativas con respecto a columna y fundamento de la verdad. Columna dice, esto es una metáfora. La columna sostiene el edificio y el fundamento sostiene la columna. La iglesia está el columna y fundamento de la verdad. ¿Qué sostiene, hermano? ¿Qué sostiene aquí? Entonces, la iglesia está el columna, la iglesia es el fundamento de la verdad. Maravilloso. Aquí la verdad se refiere a las cosas verdaderas reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo y la iglesia, según la economía neotestamentaria de Dios. La iglesia es la columna y fundamento que sostiene todas estas realidades. Una iglesia local debe ser tal edificio, el cual sostiene, porta y da testimonio de la verdad, la realidad de Cristo y la iglesia. Bueno, en la iglesia reposa esto. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La verdad reposa sobre la iglesia, la cual es columna y fundamento. Qué tremendo. Y la verdad aquí tiene que ver con respecto a Cristo y la iglesia. ¿Qué porta Cristo? ¿Qué porta la verdad de la iglesia? La iglesia misma. Estamos aquí entonces como parte de la iglesia entre los millones de creyentes para dar testimonio de Cristo y de la iglesia. Esto es algo demasiado importante, hermanos. La verdad es crucial. La verdad es depositada en la iglesia, la cual sostiene, es columna y fundamento de la verdad. Cierto, hermano Andrés, y esto es justamente el segundo punto que el apóstol Pablo, o la segunda expresión que el apóstol Pablo enfatiza en sus estas dos epístolas, primera y segunda de Timoteo. La primera de ellas era la economía de Dios. Ya entendemos lo que es la economía de Dios y debo centrarme justamente en ella. Pero además el apóstol Pablo coloca una segunda expresión que es muy vital y de mucha importancia para todos nosotros y que debemos conocer, especialmente cuando hay tiempos de degradación. ¿Qué me libra de la degradación? ¿Qué me libra de caminar no en la dirección apropiada? Es justamente la verdad. Y aquí Pablo menciona la verdad. Aquí en 1 Timoteo 3:15, aquí ya fue mencionado que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, y uno de los asuntos principales con respecto a la verdad, tiene que ver, como aquí usted lo mencionó, Cristo y la iglesia. Cristo Amén. y la iglesia. Pero con respecto a Cristo, es muy importante tener muy claro una verdad en particular, y es que Cristo es la autoridad máxima, Cristo es la autoridad, Cristo es la cabeza. Cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 22, y también en Efesios capítulo 5, versículo 23, aquí el apóstol Pablo dice una y otra vez que la cabeza del cuerpo es
Cristo. Aleluya. La cabeza de la Amén. iglesia es Cristo. No es una persona en particular, no es una jerarquía en particular. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y todos los creyentes, todos los hijos de Dios, para ser justamente liberados de lo que es la degradación, debemos tener claro este asunto. No son personas la cabeza, no son individuos la cabeza, ni tampoco son designados como cabeza. Eso no existe en la Biblia, eso es algo errático e incluso es algo no bíblico de ninguna manera. La única cabeza en la Biblia con respecto a la enseñanza de los apóstoles es la persona de Jesús. Bueno, ¿qué es esto? Amén. Esto es la verdad. Aleluya, esto es la verdad. Amén. ¿De dónde recibimos el suministro apropiado? ¿De dónde viene el pensamiento de Dios y todo lo que necesitamos como la esencia, la vitalidad? Bueno, proviene de la cabeza y todos nosotros somos simplemente el cuerpo de Cristo. Aleluya. Hermanos, Amén. es muy común incluso observar este asunto dentro de lo que son los grupos cristianos y también lo que son las denominaciones, que por desgracia, hermano, y erradamente no se le presta atención a este tema que es tan importante, a esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo es la cabeza, que Cristo es la autoridad máxima, la única autoridad en la iglesia es la persona de Jesús. Eso. Maravilloso. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo entonces enfatiza este segundo antídoto, podemos así mencionarlo, que nos libera de la degradación, nos libera de no ser edificados, y es la verdad. Aleluya. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es otra cosa que la columna, y además es el fundamento de la verdad. Y esta verdad Exactamente. principal y maravillosa es justamente que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la autoridad. Así es, hermano. Es tan importante en primera y en segunda de Timoteo la expresión la verdad, que este término se usa más de 10 veces en estas dos epístolas. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Bueno, todos nosotros debemos tener muy claro la verdad acerca de la autoridad de Cristo como cabeza. Esta es una verdad. ¿Quién es Cristo? Es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Debemos tener muy claro esto. No es que una persona está por sobre la autoridad de Cristo. No es que un individuo está por sobre la autoridad de Cristo. No es así. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y este es el orden. Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia. Esto es lo que honramos y esto respetamos. A esto obedecemos. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Decimos amén a aquello. Nada ni nadie reemplaza ni debe de reemplazar la autoridad de Cristo como cabeza. ¿Qué es esto? La verdad. Amén. No es un invento de nosotros, es la verdad que está en la Biblia. Cristo es cabeza de la iglesia. Así que no es aceptable que vaya Cristo perdiendo la autoridad cada vez menor entre las iglesias. Eso no es aceptable, no es bíblico. Nosotros honramos al Señor. Aceptamos su señorío, estamos bajo su encabezamiento. Qué bendiciones encomendarnos al encabezamiento de Cristo, al ministrar la palabra, al cuidar de los hermanos, al pastorear de las ovejas, de los corderos. Dulce Señor, Él es nuestra cabeza, todo está bajo su administración. Aún en este programa de radio, aún en estas palabras, tomamos a Cristo como nuestra cabeza. Hermanos, esta es la verdad que está en la Biblia. Decimos amén, aleluya. Aunque otros digan, no, vamos a hacer así, vamos a hacer allá y vamos a vivir por opiniones, nosotros no hacemos eso. No vamos a practicar eso. Vamos a tomar a Cristo como cabeza. Esta es la verdad. La iglesia es fundamento, columna y fundamento Amén. de la verdad. ¿Verdad? ¿Cierto? Y donde Cristo es la cabeza de la iglesia, aquí observamos, hermano, incluso que la jerarquía, eso roba lo que vendría a ser la autoridad. Le roba la autoridad a Cristo como cabeza de la iglesia. Por esa razón damos gracias al Señor por sus palabras y cómo el apóstol Pablo vacuna con respecto a lo que es la Amén. degradación y menciona en primer lugar la economía de Dios y en segundo lugar la verdad, la verdad. ¡Qué maravilloso! Bueno, también queridos hermanos, es muy importante que usted y yo podamos distinguir aquí hacer una diferencia entre la verdad y las Y las doctrinas. doctrinas. Hay que distinguir Amén. entonces, hay una diferencia entre ambas y por esta razón hay que distinguirlas entre la verdad y las dos doctrinas. Bueno, en el universo, queridos hermanos, Dios es la única realidad. Él es Dios, la única realidad. Todo lo que está relacionado con Dios es realidad o verdad, que es exactamente lo mismo, realidad o verdad. En cambio, las doctrinas son enseñanzas. Por ejemplo, consideremos la mesa del Señor. Y de hecho ya lo usamos este ejemplo en el programa anterior, la mesa del Señor.
¿Quién es apto para participar? Aquí hay muchas preguntas. ¿Quién es apto para participar? ¿Debe usarse jugo de uvas o vino? ¿Debemos usar una sola copa o muchas copas pequeñas? ¿El pan debe ser con levadura o sin levadura? ¿Debe haber un solo pan o muchos trocitos pequeños? ¿Con qué frecuencia debe celebrarse la mesa del Señor? Hay otra pregunta. ¿Quién debe distribuir el pan y la copa? Bueno, queridos hermanos y hermanas, todas estas preguntas son doctrinales y no tienen que ver con la verdad, con la realidad. Observemos aquí que estamos haciendo una distinción entre la verdad y la realidad. Bueno, la verdad aquí con respecto a este tema, queridos hermanos, la verdad de la mesa del Señor es que ella representa a la cabeza con el cuerpo. Aleluya. Bueno, esto es la verdad. Cuando hablamos de la mesa, existe doctrina con respecto a ella, pero además hay una verdad con respecto a ella. ¿Cuál es la verdad con respecto a la mesa? Bueno, es que la cabeza con el cuerpo, ahí están representadas. Cuando vemos la mesa, vemos el pan, vemos entonces que esto representa la cabeza con el cuerpo. ¿Qué son doctrinas? Todos asuntos prácticos, todas las preguntas aquí mencionadas. Entonces, la sangre de Cristo, separada de su cuerpo, exhibe su muerte. ¿Qué es esto? La verdad. El pan hecho con muchos granos de flor de harina nos habla de un cuerpo en resurrección. ¿Qué es esto? La verdad. Hermanos, la verdad de la mesa del Señor es, por tanto, la realidad de la cabeza en muerte y resurrección. Y el cuerpo, aleluya. Qué precioso poder ver esta diferencia entre lo que es la doctrina, todas las preguntas, y ver la verdad, la realidad, lo que realmente importa, y es muy contundente con respecto a este asunto de lo que es la mesa del Señor. Qué maravilloso es poder distinguirlas y recibir la ayuda de la palabra de Dios. El bautismo provee otro ejemplo de doctrinas en contraste con la verdad. Por ejemplo, ¿quién debe de ser bautizado? ¿Quién debe bautizar? ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? ¿Se debe bautizar por inmersión o por aspersión? ¿Cuántas veces? ¿Una vez o 3 veces? ¿Se debe bautizar en agua salada o en agua dulce? ¿Al aire libre o en el bautisterio? Todas estas preguntas tienen que ver con la doctrina. La verdad del bautismo tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la verdad. ¿Ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. Aquí no hay detalle a las preguntas anteriores, pero el énfasis está en la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo nos introduce en la muerte y la resurrección de Cristo. Esta es la verdad. Todas las personas, hermano, puede ser agua salada o dulce, da lo mismo. El asunto es que se ha introducido en la muerte y en la resurrección de Cristo. Las personas que son superficiales y cortas de vista no ven más allá de las doctrinas para poder ver las verdades escondidas en dichas doctrinas. Hermanos, si pensamos que una iglesia necesita tener ancianos porque esa es la manera en que la iglesia está organizada en las escrituras, nos hallamos en la esfera de la doctrina. La verdad detrás de esta doctrina es que la pluralidad de ancianos muestra que el pueblo de Dios no tiene un liderazgo oficial, organizado ni permanente, debido a que Cristo es la única cabeza que Dios reconoce. ¿Cuánto agradecemos al Señor? ¿Cuánto bendecimos al Señor por darnos la verdad y por poder inclinar nuestro corazón, poner nuestra mirada en la verdad? La verdad nos imparte al Dios triuno, la verdad nos suministra la riqueza del Dios triuno. Amén por la dulce vida de iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Aleluya. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. No debo dejar de estar con los hermanos y por esta razón les invitamos a todos ustedes a conectarse y estar en nuestras reuniones este día sábado, la reunión ministerial a las 7 de la tarde, la reunión de la enseñanza de los apóstoles, y el día domingo, primer día de la semana, es el día de la resurrección. Aleluya. La mesa del Señor, cuya verdad es justamente Cristo y su cuerpo, como uno solo. Amén. Bueno, les invitamos aquí a las 10 de la mañana a nuestra reunión. Usted puede acceder a estas comuniones, a estas reuniones, a través de la plataforma Facebook, con la siguiente dirección: programa.ra.90. Programa.ra.90.
Y puede también ponerse en contacto con los hermanos para poder asistir a las reuniones durante la semana. Usted puede llamar o puede escribir y eso será de mucha ayuda y de beneficio para estar juntos en la comunión y ser edificados. Supuesto, ¿cierto? Pueden llamarnos al siguiente número telefónico que es el más 56 9 89 22 39 24 más 56 9 89 22 39 24. Ya además puede escribirnos al siguiente correo electrónico estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean con con todos todos vosotros. vosotros.